que nos abra, Señor, el entendimiento y que nos dé la disposición, Señor, para aprender de ti. Danos un espíritu aprendible, Dios mío, que podamos, Señor Dios Todopoderoso, reconocerte en todos nuestros caminos y saber, Señor, que separados de ti nada somos y nada podemos hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tenga la bondad, póngase cómodo, hermano. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando acerca de la apostasía. Ya estamos entrándole al tema fuerte. ¿Amén o no? Hemos estado viendo paso a paso, cómo son aquellas cosas que pueden llegar a ser el inicio de una apostasía en la iglesia. ¿Amén o no? Hemos estado viendo algunas cosas. Vamos a desarrollar todo eso que ya vimos. Vamos a desarrollarlo porque no solamente lo diciendo, sino irlo demostrando con las Escrituras. Amén. Bueno, hablamos anoche acerca de la importancia del ministerio. A ver cómo lo resumimos. Estuvimos hablando acerca de que Dios, el Señor, después de que resucitó, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice algunos que fue Él que fue a ministrar allá al infierno, ¿verdad? Pero la Biblia no dice así. La Biblia, esos son los pequeños errores que empiezan a crear pensamientos y conceptos erróneos, y entonces de ahí nace esa doctrina: salvo una vez, salvo para siempre, y que aún después de muerto se puede ser salvo. No, ya vimos anoche, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Amén. ¿Por qué esta ignorancia? Dice, si le recordamos el texto, dice que Cristo padeció. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. No hacer énfasis en esto porque quiero que usted entienda la necesidad que nosotros tenemos de el conocimiento de la palabra. Algunos, no estoy de acuerdo con ellos, dicen que uno no necesita saber que Jesucristo murió por nosotros y que Él nos bendice, que nos guarde, que nos cuide, que nos sana, y ya el resto de Él no tiene que ver. Sí tiene que ver, porque la Biblia que yo leo dice que debemos desear como un niño recién nacido la leche espiritual por la cual podemos ser salvos. Amén. Pues puede llevarnos a la salvación. También dice la Escritura, en muchas partes, hermano, dice: yo traía vianda para darles, pero me tocó darles leche porque son niños, porque hay entre ustedes contiendas, pleitos, celos y toda esa cuestión. Hay división. Amén. Si nosotros no necesitásemos sino creer en Cristo y todo lo que ya le dije, que Él nos sana, nos guarda, nos prospera, nos libera y nos provee, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué los ministerios? ¿Para qué eso? Tiene que tener un propósito. Y eso vamos a tratar de entenderlo. Entonces tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Acuérdese de eso. Que la gracia es una dispensación, es una mayordomía, es una oikonomía, es una administración. ¿Y qué es una dispensación? Es una administración en la cual Dios nos da revelaciones para que nosotros para que administremos nosotros nuestra propia salvación. ¿Amén o no? ¿Qué es una revelación? Una revelación es un secreto. Las cosas secretas, dicen de Deuteronomio 29, pertenecen a Dios. Cosas secretas. Más las reveladas, de esas cosas secretas hay las que nos va a revelar. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para todos aquellos a quien Dios llamare. Ya lo vimos anoche. Entonces, ¿cómo se llama la revelación? Se llama revelación del misterio. ¿Qué es un misterio? El conocimiento de un secreto de Dios, que Él nos lo revela a través de los apóstoles y profetas. ¿Amén o no? ¿Estamos claros? Entonces, miren, aquí dice en el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, vivificado y resucitado. En Filipenses nos lo aclara, dice: el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿No? ¿Estamos aquí o no? Bueno, dice: siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces ya nosotros vimos, se lo repito, vamos a leer otra vez porque quiero que usted se conecte bien. A mí no me es molesto repetir las mismas cosas, que para ustedes es más seguro. 1:10 de Pedro dice: los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba donde, diga, en ellos, en el cual del cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Entonces, ¿cómo fue el Señor y le predicó a esos espíritus encarcelados? Les predicó cuando estaban en carne. ¿Cómo le predicó? Por medio de los profetas. ¿Quién le predicó? Noé. Él no fue a predicarles. Él no fue a eso. Amén. Entonces miren la importancia. Van notando. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Que no puede ir a predicarles de la salvación porque les predicó ya por medio de Noé. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Creo que esto está claro, ¿no? El Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los profetas del Antiguo Testamento. A ellos se les reveló que no era para ellos mismos, sino para nosotros que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Vimos un par de ejemplos anoche. Vimos cómo Moisés profetiza a la iglesia. Moisés dice en el Deuteronomio 32: ustedes me movieron a hacerlos con lo que no es Dios. Yo los voy a mover a hacerlos con un pueblo que insensato, un pueblo necio. Y eso lo cita Pablo en Romanos capítulo 10. Y lo cita Isaías. ¿Amén o no? Entonces el pueblo de Israel se le predicó por medio de Isaías y por medio de Deuteronomio que él iba a levantar un pueblo insensato y que a ellos los iba a dejar, se iba a olvidar de ellos, o sea, los iba a dejar en estado de estupor. Eso está escrito, ya lo han dicho y lo leímos. Amén. ¿A qué venimos con esto? La necesidad del ministerio. Repito otro verso de la noche, 1 Corintios 4:1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora se requiere de cada administrador, cada uno se ha hallado fiel. ¿Qué está administrando los ministerios? Digan, los secretos de Dios. ¿Cuáles son los secretos de Dios? Aquellas cosas que estuvieron ocultas, pero que Dios las reveló aquí a estos. No a ningún loco que diga que Dios le trajo la última revelación. No, ya es lo que le dice. Santiago, Efesios otra vez, capítulo 3, y con esto ya no lo repito más. Dice, verso 4, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué le declararon por revelación? Un misterio. ¿Qué es un misterio? Un secreto revelado. ¿Sí o no? Bueno, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se da a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu.
no a los apóstoles y profetas de la prosperidad, sino a los santos y apóstoles. ¿Por quién? Por medio del Espíritu. Y hay un montón de textos más que nos aclaran eso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios nos revela por el Espíritu. Y hay una cosa que usted tiene que aprender aquí, porque tenemos que dejar tanto libro y tanto comentario en internet. Dice la Biblia que Él nos la revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo, dice los secretos, dice lo profundo de los secretos de Dios. Y dice luego que nos la revela por el Espíritu a los que le amamos, y nos la revela acomodando palabras espirituales con pensamientos espirituales, de tal manera que yo no puedo coger ese texto que leímos, por ejemplo, y otro que vamos a leer ahora, con los conceptos de los famosos comentaristas que dicen todo lo contrario a lo que está escrito. Sin el Espíritu no hay revelación. Sin el Espíritu no hay revelación, habrá letra. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál era el origen de la apostasía? La ignorancia. Mi pueblo llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento, ¿cierto que sí? Bueno, entonces mire que son pasajes que tenemos que entenderlos. Ahora, le voy a poner un pasaje aquí para que usted se dé cuenta cómo opera el mundo espiritual. Y aquí, ojalá no me van a estar oyendo mis críticos, y no que les duele la cabeza. No importa. Vamos a ir a Mateo 13. Vamos a hablar de la apostasía. El Señor la anunció. La gente está esperando para este tiempo un avivamiento. No hay avivamiento para este último tiempo. Un avivamiento que tal nación arde en fuego del Espíritu. Puede ser que haya un avivamiento local, porque hay un grupo de personas que han entendido, que tienen revelación, que buscan a Dios, pero un avivamiento a nivel mundial no hay. Hay ese amuertamiento, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos, el último periodo de la iglesia está marcado por la iglesia de la Odisea, que es tibia, que es pobre, desventurada, pobre, ciega y desnuda y sorda por ahí derecho, porque el Señor está tocando la puerta y no oye. Amén. Pues no hay avivamiento, hermano. No hay avivamiento, eso es un engaño. Entonces, para eso se van a levantar falsos cristos. Vamos a ir con esto. Vamos a ir al Mateo 13, 33. Para que vamos, basados en esta parábola, vamos a ir mirando todo lo que es, lo que ya dijimos, que vamos a estar estudiando lo que es la apostasía dentro de la iglesia, ¿no? Porque la apostasía es estar en contra del Señor. Afuera todo el mundo está en contra. Le dicen que va para culto, le dicen que mejor se vaya a bailar, que mejor, pero no. Entonces la apostasía es al apartarse del Señor. Bueno, vamos aquí, verso 33. Otra parábola les dijo, le voy a poner esta parábola para que aprenda usted a depender del Espíritu Santo. Los libros nos ayudan, las teologías nos ayudan, todo, pero el que da la revelación es el Espíritu Santo. Usted va a encontrar maestros de teología en las universidades que ni siquiera son cristianos. Amén. Usted tiene que depender del Espíritu. Del Espíritu se depende a través de una comunión continua, de la santificación, de la renovación de la mente. Escuche bien. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante, no dice será, dice es semejante. Vamos a estudiar esto. A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Ese es el reino de los cielos. Así lo profetizó el Señor. Va a ser, o es como la levadura. La levadura es símbolo de pecado, ¿sí o no? Un poco de levadura leuda toda la masa, lo dice en primera carta de los Corintios, capítulo 5.
mas vosotros estáis envanecidos, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, cuando hablaba de los fornicarios del capítulo 5. Cuando el Señor sacó al pueblo de la cautividad en Egipto, les dijo que llevaran la masa, lo que ellos usan para sus hojaldres y todo, sin levadura. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, los panes de la proposición eran sin levadura. El pan que tomamos en la Santa Cena es sin levadura. ¿Por qué? Porque representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Es una torpeza ir a... Bueno, yo no creo que se va a ir al infierno por comer pan de ese de la tienda. Aunque pues algunos lo han hecho, ¿no? Pero pues yo creo que Dios es misericordioso con la ignorancia. Bueno, vamos a mirar. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Vamos a ver, una mujer y la escondió. Vamos a mirar Zacarías capítulo 5. Vamos a ver cómo está representada la mujer en la Biblia. Número 1, la mujer tiene un enfrentamiento. Puso Dios en Eva, puso enemistad con el diablo, una contienda. ¿Cierto que sí? Zacarías 5. Dice que no fue el hombre el que pecó, sino la mujer que entró en transgresión. Entonces la mujer es figura del pecado, de la transgresión. La mujer, pues en su condición de pecado que desobedeció a Dios, que llevó al hombre a desobedecer. Dice en el capítulo 5 la mujer en el Efa. 5:5. Amén. ¿Encontró o no? Bueno. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Un efa es una canasta, una olla, una medida, una tinaja o una medida de cantidad. Y dice, ¿qué es? Este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad. ¿Qué es el efa? La iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y la mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Dónde está la mujer? Dentro de la iniquidad. Bueno, y él dijo: esta es la maldad. ¿Qué es la maldad? La mujer dentro de la iniquidad, la mujer poseída por la iniquidad. No está hablando de las mujeres todas, no se va a poner brava. Y si no, pues ahí tienen un argumento para que se arrepientan. Bueno, dice así: y echó la masa de plomo en la boca del efa. Entonces la completó, la iniquidad. Bueno, esto sí ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces la mujer aquí es la iniquidad, la maldad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la parábola, y dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió. La mayoría, escuche bien, vaya a buscar todos los comentarios que quiera, y le dicen que la levadura es el evangelio, que el evangelio va a llenar toda la tierra. Sí, el Señor dijo el Señor que este evangelio tenía que ser predicado a toda criatura en toda la tierra, y que después vendría el fin. Esa es una señal, ¿cierto que sí? Pero la levadura no es el evangelio, porque el evangelio no se esconde. La palabra no se esconde. Antes el Señor dijo: nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, sino en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Sí o no? Pues la mayoría, el 99.9, apenas encontré un loco igual a mí que dijo que eso es pecado. En todo lo que los años que yo llevo estudiando esto, yo he estado en desacuerdo con eso, y me ha tocado enfrentarme con mucha gente que pues me gana, porque pues ellos ponen sus argumentos y a mí no me gusta discutir sobre doctrina. Escuchen bien. Y escondió en 3 medidas.
de harina. La harina es el trigo molido. La harina en el Antiguo Testamento es figura de la humanidad de Cristo. Se ofrecían a Dios hojaldres de harina untados de aceite, puestos allí en una, ¿cómo llama eso? Cazuela, marmita. Entonces Jesús, allí está la humanidad de Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Amén o no? Bueno, ahora pongan mucha atención. Vamos a mirar las tres medidas en que escondió la levadura para que haya esta apostasía que hay ahora. Las tres medidas, vamos a mirarlo en Juan capítulo 17. Número 1. Vamos a mirar las tres medidas. Juan 17. Para la bondad. Bueno. A ver, vamos primero. No, primero a Juan 13. Juan 13, versículo 34. Un nuevo mandamiento os ordeno, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos para con los otros. ¿Qué señal dio el Señor de los últimos tiempos? En los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí o no? Eso es apostasía, apartándose. ¿Qué señal hay de la apostasía? De la levadura escondida. El amor falso, el falso amor. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, dice: por esta causa te dejé, como te dejé en Éfeso la primera vez, así me ordeno ahora, para que mandes que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación, que es por la fe en Cristo Jesús. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón sincero. ¿Amén o no? Entonces, número 1, el amor. La gente se va a arrepentir y va a conocer que Jesucristo es el Señor porque nos ven que nos amemos unos a los otros. Diga amén. Así dice la palabra. Pero se está convirtiendo la gente. ¿No oye? ¿En qué van a conocer que somos discípulos del Señor? Digan que nos peleamos los unos con los otros, en que nos odiamos los unos con los otros. ¿Estamos aquí o no? La levadura. Entonces aquí está. Entonces eso lo escondió. Hay un falso amor. Se predica el amor por todas partes. Por todas partes se predica el amor. Ahora miremos algunas cosas. Primera de Juan, capítulo 3, por ejemplo. Capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Diga homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuál es la levadura? Que escondió la iniquidad. O sea, la iniquidad de donde salimos nosotros. ¿Amén o no? ¿Cuál es una forma de levadura? El falso amor. El besito en el cachete, el saludito y toda esa cuestión. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, así como nosotros. ¿Cierto que sí? Le ponemos la vida pero a cuadritos a veces.
¿Sí o no? Si no fuera porque nos ordenaron estar con eso, yo les decía, quitémonos la máscara. ¿Sí o no? Verso 17, aquí viene. El amor se muestra. El Señor mostró su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y se hace loco o mira para otro lado. Escuche bien, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él si cerró el corazón? Tres medidas. ¿Cuál es el principal mandamiento? Déjeme yo, antes de eso, le leo un versículo por aquí, que usted lo conoce, capítulo 15 de Deuteronomio. ¿Cuál es? Ay, Señor. ¿Qué versículo es? Ay, se me fue la paloma, no. Ay, capítulo 15 de Deuteronomio. Se me fue la paloma, hermano. Quiero mostrar ese verso. Ayúdenme a encontrarlo. ¿No sabe cuál es? ¿No sabe cuál es, hermano? Para que me ayude. Si tuvieras a tu hermano necesitado. 15. Ahí. ¿Y yo por qué no lo veo? Aquí sí. Escuche bien. Ajá, es que está en el 7. Escuche bien lo que dice Juan. Mire lo más explícito del Antiguo Testamento. Cuando hay en medio de ti menesteroso, la palabra menesteroso quiere decir necesitado, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, o en alguna de tus iglesias, o en alguna de tus congregaciones, para nosotros, ¿no? Porque es que a veces no ayudamos al otro porque no es de esta iglesia, no es de esta congregación. Error. Dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, espere que yo voy a mirar cómo es que sucede esto. Juan dice, el que tiene bienes de este mundo y da a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Moisés escribe, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano. ¿Por qué se cierra la mano para ayudar al necesitado? Diga, porque el corazón está endurecido. Cuando usted y yo cerramos la mano para no dar, el corazón se endurece. ¿Ven? O sea que hay que darle aquí para que se abra la mano. 3 medidas de levadura. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ayúdenme, el más grande mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Sí o no? Amén. ¿Te lo amas así? Amén. Y al prójimo como a ti mismo. Pues fíjate que el carácter de los hombres en los últimos tiempos dice amadores de sí mismos. O sea, aman a Dios, se aman a ellos mismos y no aman ni al prójimo ni a Dios, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Es levadura o no es levadura? Bueno, vamos a seguir. Ahora miremos otra forma de levadura. Vamos ahora sí a Juan capítulo 17.
la oración que el Señor hace, la intercesión del Señor. Vamos a mirarlo. Acuérdese que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí o no? La unidad. El amor se manifiesta a través de la unidad. Juan 17, 21. Del 20. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos de ahí, de esa época. No ruego solamente por los 12, ya quedan 11. ¿Cierto que sí? No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la predicación o por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué pasaba en Corinto? Pablo lo reprende, le dice, oigo que hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. La levadura está ahí. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que hace que haya levadura en el reino? Número 1, el amor. Y número 2, el amor para unidad. Amén. ¿Estamos aquí o no? Efesios dice, yo pues preso en el Señor, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno del llamamiento o de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Lo está entendiendo? Ahora, ¿qué dice? No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravilla, ¿no? Dios dijo para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo no cree? Estamos en la apostasía, estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es la operación del diablo? ¿Cómo viene el anticristo? Entonces, a ver, esta iglesia es más grande que esta es más bonita, esta es más elegante, este pastor es más corbatudo, este es más bacano, dicen algunos. Bueno, en fin, no somos uno. La unidad no es estar juntos. La unidad es ir para el mismo lado. Dice el apóstol Pablo, que tengan una misma mente y un mismo corazón, que piensen una misma cosa. ¿Pensamos nosotros una misma cosa? No. Unos dicen que hay que orar, otros que no hay que orar. Que congregarse todos los días es fanatismo. Algunos pastores que si perseverar en la oración, que clamar, que orar largo no es bíblico, que eso es clamando la evangélica, etc. Ni nosotros mismos. Unos que hay que hacer estas actividades, que hay que hacer las otras, que la iglesia no crece por esta causa, por esta otra, porque el método de tal y el método de sutano y el encuentro, el reencuentro, los pactos, escuela de líderes que hay que hacer, no sé qué, la escala de no sé qué cosas. Cuando la Biblia dice, uno planta, el otro riega y el crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo da el crecimiento? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a mirar aquí en Colosenses, que nos dice Colosenses. Ya vuelvo allá Juan. Vamos a mirar Colosenses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Son importantes los ministerios? Sí, porque tenemos que administrar la gracia de Dios. Colosenses, capítulo 1, dice así.
Por lo cual nosotros, verso 9, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, largura de ánimo. ¿Cómo uno va a estar con largura de ánimo con alguien que le ofenda, con alguien que le pisó el callo? ¿Ah? ¿Cómo uno va a estar contento? Pero que me pisó. ¿Cómo va a estar contento? Solamente cuando tiene conocimiento. ¿Acaso pondrá alguien su vida por su amigo? Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Que sí o que no? ¿Hay levadura o no hay levadura? Vamos con la segunda medida de levadura. Vamos a mirar, aquí nos podemos extender más, vamos a mirar la tercera parte. Bueno, Juan 17:20, otra vez. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, el testimonio de la palabra de los discípulos, el testimonio que nosotros debemos tener para que cuando hablemos la palabra no nos digan, oigan, dice y no hace. Así le decían a los fariseos, el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Observe cómo la levadura. Y la gente está pensando que es fornicación, que es avaricia. Pues sí, porque la avaricia no se puede servir a los señores. Pero mire que es el amor. Porque el Señor es ¿qué? ¿Qué es el carácter del amor? El carácter del amor es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Que sí o que no? Entonces, ¿dónde está la levadura? Entonces quiere decir que como la levadura es el Evangelio, gloria a Dios, y en el Evangelio nosotros andamos, nos amamos unos a otros, andamos en unidad, somos uno, y tenemos, la gente cree en nuestro testimonio, y entonces no van a haber guerras ni nada. Esto es un amor, este mundo es un amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ahí hay que revisar esto. Entonces, necesitamos nosotros, como dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explica? Entonces, esta es la importancia de los ministerios. Estamos hablando, acuérdense que empezamos hablando y vamos a para allá, que cuando Moisés, leamos el Salmo 103, a ver para que vayamos en la nota. 103, versículo 7. Leamos el 6, juntamente con el 6 y el 7. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces el pueblo, mire, observe cómo es la cosa. Sus caminos notificó a Moisés. Entonces él le decía, Moisés sabía para dónde iba. Moisés sabía interpretar el mover de la nube. El Dios hablaba con Moisés. Le decía al diario del pueblo que marche. No entren por ahí, rodeen la tierra de Edom. No vayan ahí por el monte de Seir, den la vuelta. Porque Dios dijo. Amén. El pueblo no vio sino las obras. No hay pan para comer. Y entonces Moisés oraba a Dios y Dios les daba maná. Vieron las obras. Pero Moisés sabía qué tenía que hacer. Moisés sabía.
Se metían en los problemas y nadie sabía resolver un problema. Se salían serpientes, se acababa el agua, se acababa la comida, el agua estaba amarga. Se salía Amalek, les hacían guerra y ellos no sabían qué hacer. Cuando no sabían qué hacer, corrían los de Moisés. Moisés, que nos va a comer el tigre. Y Moisés clamaba a Dios. La importancia del ministerio. Ahora, Pablo lo dice, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Cristo o de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿tenemos que administrar esa revelación? Claro, para saber para dónde ir. Es igual ahora que el pueblo de Israel. El Señor dijo, no quiero que ignoren la vida del pueblo de Israel, capítulo 10 de 1 Corintios. Ellos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, todos en Moisés. Escúchenlo bien, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés comieron el maná y todos en Moisés bebieron de la misma roca. Y comieron del mismo alimento espiritual. Y todos en la iglesia reciben la misma palabra y todos reciben el mismo espíritu y todos, pero de lo más de ellos no se agrada a Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué me mira así? Venga, ministren mi liberación entonces. Óigalo bien. En Moisés dice, y estas cosas les acontecieron, están escritas como ejemplo para nosotros, para que no hagamos como ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Ni forniquemos como ellos fornicaron. Se fueron a las fiestas paganas con las maderitas. Ni tentemos al Señor como muchos de ellos le tentaron. Ni seáis idólatras como está escrito. Yo no soy idólatra, hermano, yo dejé los muñecos. No está hablando de muñecos. Ni seamos idólatras según está escrito. Hay una idolatría que el pueblo no entiende y que hay que explicársela, se lo he explicado muchas veces. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa es su idolatría. Llama disipación. Que no quiero sino satisfacerme yo. Ir a culto cuando yo quiero ir a culto. Leer la Biblia cuando me provoque a mí. Orar cuando sienta ganas. Pues nunca oro porque nunca va a tener ganas de orar. Si no tengo comunión con el Espíritu, no va a tener deseo. El Espíritu me anhela celosamente. El Espíritu me anhela celosamente. Usted nunca está viendo las películas, la televisión allí, el partido de fútbol, y de pronto le pone el Señor, no oye el versículo que le está hablando a la mente, y entonces empieza a escribirse en el corazón. Para eso, anda a orar, anda a leer la Biblia. ¿Nunca lo han llamado a orar cuando están viendo la televisión? ¿No? ¿O nomás a mí? ¿Nunca lo han llamado a leer la Biblia? ¿Nunca le han dicho que cambie de canal? Entonces sus caminos notificó a Moisés. Ahora, si seguimos leyendo, acuérdense que donde empezamos, vuelvo a leerlo para que usted no se le olvide. Empezamos en Primera de Pedro. Esto hay que leerlo, hermanos, capítulo 3. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya hablamos de eso, ya queda, yo al menos lo veo claro, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas que hablaron anticipadamente de los sufrimientos y glorias que habían de manifestarse después de la muerte de Cristo. Entonces fue en Noé que predicó, ¿cierto que sí? Ahora dice, predicó por medio del Espíritu, como ahora predica por medio del Espíritu. Así lo dice en Hebreo, te vamos a leerlo también.
Esos espíritus encarcelados fueron los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Número 1. El Señor dijo que para el último tiempo, como señal de su venida, serían los tiempos como fue en los tiempos de Noé. Yo no voy a referirme a esto porque es muy amplio. Le voy a hacer solamente una pregunta. Antes del diluvio, el mundo que había antes del diluvio, ¿cuántos se salvaron? Habían reinos, habían gentes, una multitud de gente. ¿Cuántos se salvaron? 8. Y de los que se salvaron, pues no todos eran genuinos, porque mira Cam, con las que salió. ¿Cuántos se salvaron? En proporción, ¿cuántos? Es imposible que toda la humanidad de ese tiempo, pues lógicamente que el mundo existente en ese tiempo era menos, pero apenas 8. Ahora se lo va a trasladar al Nuevo Testamento. El reino de los cielos es como cuando el sembrador sale a esparcir la semilla y una cae a la orilla del camino y no da fruto, es de corta duración. Otra cae entre pedregales y entonces salido el sol se quema porque no tiene raíz en sí misma. Otra cae entre espinos y entonces los espinos la ahogan. Es buen terreno pero tiene espinos, y luego le explica que los espinos es el afán por las cosas del mundo y las riquezas. Y otra cae en buena tierra y produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora hagamos una operación matemática, saque su calculadora mental. 4 tipos de terrenos. Cada terreno equivale al 25%. ¿Sí o no? De un total del 100%. Solamente en el buen terreno, en el 25% de la gente que se le siembra la palabra dan fruto. Y solamente la tercera parte de ese 25%, que es 8.3%, dan fruto al 100 por uno. No es lo mismo que pasó en Noé. ¿Cuántos fueron salvos? 8. ¿Cuántos dan fruto? El 8%. ¿Hay avivamiento o hay apostasía? ¿Tenemos necesidad de estudiar la palabra o no tenemos necesidad de estudiar la palabra? Entonces, así como van a haber falsos profetas, entonces Dios va a contrarrestar eso con la gente que va a hablar la palabra de parte de él. ¿Sí o no? Ahora miremos la influencia ya. Pues no hay necesidad de leerlo porque ya lo estudiamos, pero si quieres se lo leo. Jueces, la apostasía de Israel. Antes en el capítulo 2 dice: pero murió Josué, versículo 8, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Quién era Josué? Un siervo de Jehová. Dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Hasta le da la dirección, mire. Ahí póngale el GPS, ahí tiene GPS. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, mire la era apostólica, los padres de la iglesia, que se conocen como padres de la iglesia, los mártires. Se fue esa generación y se levantó otra generación que no conoce a Dios.
Y se metió el paganismo, se metió la idolatría, se metió el romanismo en la iglesia. Y ha venido generación tras generación, generación tras generación. Yo no soy muy viejo en el Evangelio, pero he oído decir a los que conocen que hace 50 años el Evangelio no era así. Que hace 50 años no habían luces en las iglesias, ni siquiera había fluido eléctrico, ni habían baterías acústicas, ni sonido digital. No había eso. Ni habían aire acondicionado, ni alfombras, ni baldosas en los templos. En algunos sí. Pero la gente era consagrada. Ahora tenemos una generación diferente. La gente clamaba, oraba, había milagros. Contaban milagros. Una tía ya murió. Ella contaba cómo ella salía y el Señor la usaba tremendamente. Ciegos recibían la vista. Gente que caminaba paralítica. Ahora hay una generación que no conoce a Dios ni la obra que le ha hecho. Sigue usted leyendo el capítulo de Jueces, que ya vimos algunos textos, y dice que el Señor dejó, como esa generación no conocía a Dios, entonces les dejó que el enemigo los atacara, permitió que el enemigo los atacara. Y dice, y volvió a hacer lo malo después de los hijos de Israel, del versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Cuáles son los Baales? Yo ahora que venía, usted me perdonará, dígame como quiera. Cuando de pronto me quedé mirando un templo y yo sentí en mi corazón un pensamiento. Yo no digo que no fue Dios quien me habló, un pensamiento. Me dijo, ahí está el templo de Baal a un lado y el de Artemisa al otro. No tenemos creyentes que vienen a culto aquí y van al templo de Baal. Eso es el pueblo de Israel. No hace la iglesia lo mismo, no se congregan todo el año y en diciembre se pierde y vuelve en enero o febrero. ¿Dónde estaban? Celebrando con Baal, celebrando a Artemisa. Mire, y Dios les dio un decreto, capítulo 2, versículo 21, el 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Entonces la generación anterior no tuvo problemas, poseyeron la tierra, habitaron en ella, fueron felices y comieron perdices. Se levanta una generación que no conoce al Señor. Así eran las generaciones pasadas nuestras en el Evangelio. Eso no tenía un problema, que se ponían se distinguían por el atuendo. Primera medida. Llegaron los evangélicos, ¿sí o no? Predicaba, todo el mundo predicaba, todo el mundo evangelizaba, todo el mundo oraba por los enfermos, todo el mundo servía, todos en el templo, ninguno se perdió un culto. ¿Qué tenemos ahora? Ya, una generación que no conoce al Dios de nuestros padres. No digo padres naturales porque pues ellos tampoco conocieron de Dios, a muchos de ellos. Y dice, estas pues, capítulo 3, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Israel, de Canaán. Entonces, esa gente sufrió persecución, esa gente tuvo que guerrear con el diablo, clamar a Dios, arrodillarse, los masacraban. Me contaba un pastor que él era de los malos.
Dice que él cogía donde habían esas reuniones en las fincas, en los campos, él se iba a tirarles piedras de la montaña y que se bajaban con machetes, con pinillas y los apaleaban, los planeaban, hermano. O sea, los esparcían, no los querían. Ellos tuvieron que librar esa batalla. Nosotros no hemos conocido la guerra a ese nivel. Pero más sin embargo, ahora hay otros niveles en los cuales se manifiesta el enemigo. Para que los que no conocieron las guerras de Canaán conozcan la guerra. Eso ya lo hablamos. Estoy dando referencia para que usted entienda para dónde vamos. Vamos a explicar cada punto de esos que ya hablamos. Entonces todos los conflictos y problemas que se presentan en este momento en la iglesia es por eso, porque somos una generación que nunca la ha guerreado. Nunca la ha guerreado. A mí me conmovió mucho hace muchos años. Yo fui con mi pastor, íbamos por allá de Piendamó hacia abajo, una vereda. Y había un grupo de personas. Y llegaban una señora embarazada con un niño aquí y otro de la mano. 3 con una boleta, con un plástico, lloviendo en ese frío tan tenaz, ¿ya? Y toda esa gente que tiene campesinos. A mí me conmovía eso. Cuando terminó el culto, nos dieron cafecito ahí todo. Ya nos íbamos a ir, entonces el pastor se quedó mirando a la señora y dijo, ¿y usted para dónde? No, allicito nomás. Ya pues camine la llevo. No, es allicito nomás. Creíamos que era cerquita. No, camine. La montó en la camioneta y arrancamos, hermano. Más de media hora en esa camioneta, todo chuzo por ese monte. Y dijo, allí en la curvita me deja que, ¿dónde vive? Allí sí, allicito. Abajo de la montaña. Y uno ve creyentes en esta época que son una generación diferente. Ahí está el capítulo 2, dice la apostasía de Israel. Hay un título ahí en todas las Biblias, o casi en todas. Ver uno que dice, no, es que no puedo ir porque estoy embarazada, porque tengo un niño aquí y otro aquí. Esa llegó embarazada con un niño aquí y otro aquí de la mano y con un plástico en medio de una coseta. La pregunta del millón. ¿Cuántos de nosotros, nomás con que truene, ay, no va a llover? No, yo no me voy a mojar. Si no está lloviendo, está tronando. No, pero va a llover. Dijo el Señor, hipócritas. Dijo el Señor, no yo. Que saben distinguir cuándo va a llover y cuándo no, pero no conocen los tiempos finales que estamos viviendo. Mire que estoy tratando de ser simpático. Esa es una generación que no ha conocido las guerras. Una generación que no sabe lo que es apedrear a Pablo en Listra. Lo dejaron como muerto, lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Vinieron los hermanos a la medianoche, lo levantaron, le lavaron las heridas y al otro día estaba predicando en Berea. Unos cristianos que no entienden que el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Somos esa generación que no entiende eso. Entonces viene la apostasía. Entonces, hoy en día, ¿qué es? No, hermano, hay que perifonear, hay que invitarles y vamos a darle pastel y regalo el Día de las Madres, vamos a celebrar el Día de Artemisa. Y todo eso a la diosa madre. Hay que tener reuniones con todos los juguetes, aire acondicionado, alfombra, sonido bestial, ¿no? Hay que tener todo eso. Y fuera de eso, mandarlos a invitar. Hay que tener grupo de WhatsApp, Telegram, tenemos aquí, Face. A ustedes también es la enseñanza.
¿Sí o no? Y hacemos una tormenta en un vaso de agua. Ninguno pelea la buena batalla de la fe. Mire, el Señor vio 10 leprosos, le pidieron que los sanara. Dijo, no problema. Y vayan pues. Dijo, vaya, presenten la ofrenda. Escuche bien, están leprosos. No pueden tener contacto con nadie, tienen que, es aislamiento como en esta época. Ya había el aislamiento, esta vez puse un mensaje de eso. Y con 14 días de cuarentena, ya lo había en el capítulo 13 y 14 del libro de ¿qué es? Del Levítico. Leyes sobre los leprosos. Ahí está. Y los manda, y dice, vaya, presente la ofrenda que ordenó Moisés por la purificación. Iban leprosos. Cuando iban al templo, se sanaron. Cuando iban camino al templo, se sanaron. Y lo más tremendo, de esos días, vino uno a glorificarlo. Dijo, ¿y no eran 10? ¿No eran otros 9? Proporción, diferencia, 8. La diferencia, 8. Los 8 de la parábola del sembrador y los 8 del tiempo de Noé. Hay otros más. Pero oremos al Señor y tomemos la Santa Cena. Pase allá, participar, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos. Necesitamos aprender. No queremos ser esa generación, Señor, que no te conoce. Tú nos has dado a Cristo, nos diste tu Espíritu, nos has dado la palabra, nos has dado los ministerios, los talentos, los dones, pero sobre todo nos has dado la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder discernir, para poder comprender, Señor, tus misericordias, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para que cada día nuestro corazón se abra a tu verdad. Podamos comprender las cosas que ojo no vio ni oído yo. Y podamos saber, Señor, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es excelsa, Dios. Danos, Dios mío, la capacidad de asimilar tu trato y de entender, Señor, que ninguno que milita, somos soldados, Señor, de un ejército, y que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, que necesitamos, Dios mío, Señor, agradarte, y que únicamente se te puede agradar por medio de la fe, porque sin fe es imposible. Ayúdanos, Padre Dios, a entender tu misericordia, a entender tu bondad, tu amor eterno, tu gracia divina, y a perseverar en lo que hemos aprendido. Danos entendimiento, la sabiduría y la gracia para estar delante de ti. Y Señor, y danos la capacidad también de detectar cuál es nuestro enemigo. El enemigo no es el hermano, el enemigo no es el familiar, el enemigo no es el mundo. El enemigo, Dios mío, bendito Dios de los cielos, es la iniquidad, Señor, que se ha introducido, Señor, en tu palabra, Señor, para leudarlo todo, para leudar los corazones, para traer maldad, para traer, Dios mío, enemistad, pleito y desamor, orgullo, vanidad y contiendas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que al participar de tu mesa podamos ser libres de todas estas acechanzas, que el testimonio de nuestro corazón y el anunciar, Señor, con el pan y la copa, tu muerte, tu resurrección y tu venida, puedan ser argumentos suficientes, Señor, para que nuestra mente capte la verdad, nuestro corazón, Señor, la procese y nuestro espíritu crezca, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre eterno, te pedimos, Dios mío, Señor, tu sabiduría, tu poder y tu gracia. Yo bendigo, Señor, este pan y esta copa, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre entregada por nosotros para el perdón de pecados y la vida eterna. Ayúdanos a entender, Señor, que todas las veces que comiéramos de este pan
y bebiéremos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Este pan es figura de tu cuerpo, lo bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos esta copa que es figura de tu sangre, que fueron entregados, Señor, para cargar el pecado y para limpiarlo de toda iniquidad. Danos, Dios mío, la libertad para entenderlo, Señor, declararnos libres. Bendice desde el cielo tu pueblo, bendice desde el cielo este lugar y estos elementos que usamos ahora, Padre, para la gloria tuya. Y que podamos entender que al comer el pan, Señor, estamos moliendo, Señor, como fue molido el cuerpo de Cristo y por su llaga fuimos curados, Señor. Declaramos sanidad, bendición, nos declaramos libres de culpa, libres de juicio, libres de acusación, de tormentos, libre, Dios mío, Señor, bendito Dios de toda transgresión, porque tú cargaste el pecado por nosotros y por tu vida fuimos curados. En el nombre de Jesús, amén. Comamos el pan en el nombre de Cristo, declárese sano y libre en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, te damos la adoración, la exaltación. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y es la sangre del pacto que se derramó por nosotros y somos parte, Señor, beneficiados con el nuevo pacto establecidos sobre mejores promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos la copa. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos tu presencia, exaltamos tu poder, proclamamos tu gracia eterna y te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.